entonces yo opté por hacer más granos diferentes. No solo el millo y el trigo. Hoy tenemos cebada, centeno, avena, mijo, quinoa, soja, arroz, y casi de cualquier grano se puede, o semilla, se puede hacer gofio. Entonces yo opté por eso. Te damos la bienvenida al podcast de la Biblioteca Oral de la Memoria Rural de Centejo. En este espacio queremos conocer y compartir las historias, los oficios y las tradiciones que forman parte de nuestra tierra. En esta entrevista conocemos a Eduardo Afonso, molinero con una larga trayectoria y responsable durante más de 30 años del molino de gofio del Sausal, un lugar de referencia en el municipio y en toda la isla por la calidad de sus productos y el cuidado en su elaboración. A través de su historia nos acercamos también al gofio, un alimento esencial en Canarias, profundamente ligado a nuestra identidad, a la memoria colectiva y a la alimentación de generaciones pasadas y presentes. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por invitarme. Somos Adara y Héctor. Para empezar, queremos saber sobre todo los orígenes de este alimento tan importante para nuestros acentos. Para situarnos un poco los orígenes de este alimento tan nuestro, ¿en qué momento empezó a convertirse el millo y el trigo en gofio? Hombre, la historia del gofio sería larga, pero puede tener 1000, 2000 años. Desde los habitantes antiguos de aquí, que son los guanches, se consumía gofio. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo largo de los años, después de la conquista sobre todo de 1500, eso es cuando ya se empezó a conocer más, porque los conquistadores trajeron mucho más granos, pero el gofio es muy antiguo. Los guanches lo que comían era gofio. Hablando ahora de los espacios donde esa tradición ha perdurado en el tiempo, ¿de qué años data el molino del Sausal? Y por casualidad, ¿sabes cuál es el molino más antiguo de uso en Tenerife? Nosotros, en la ubicación que tenemos actualmente, estamos desde 1983, pero antes estaba en la carretera general, que probablemente tendría como 100 años en su tiempo. Los más antiguos de aquí, bien es verdad que quedan pocos, pero probablemente sean los de la Orotava, que funcionaban con agua, porque antes era por viento o por agua. Y eso sí probablemente tengan 300 o 400 años. Habrá alguno, por ejemplo, también en la laguna que funcionaban por vientos, pero yo creo que los más antiguos eran los de la Orotava. Entrando ya en el plano más personal y centrándonos en su labor como molinero, ¿quién le transmitió los saberes de este oficio? Oh, mi padre, porque cuando chico, todas las vacaciones y eso que no me gustaba, había que venir al molino. Después de que dejé el instituto, el bachiller, pues a trabajar en el molino. Entonces él es el que me ha transmitido todo. Desde la experiencia de tantos años dedicados a este trabajo, ¿cuál es la parte que más le gusta de su labor? Hombre, yo creo que es porque tú estás haciendo un producto y hay determinadas profesiones o trabajos que no ves dónde llega, ¿no? Y allí tú estás haciendo el producto y después llega directamente al consumidor. Entonces tú ves digamos, la satisfacción de que tu producto lo estás vendiendo y también te sirve eso para un aprendizaje, para mejorar. Pero yo creo que es eso, el trato directo con el cliente, con las personas. Muchas gracias. Gracias. Somos Sebi y Julia y ahora queremos preguntarles sobre su infancia y comienzos. Volviendo a la persona que le enseñó esta profesión, ¿qué aprendió de él? No solo en lo laboral, sino también en las tradiciones y los saberes. Hombre, como dije antes, es mi padre, entonces él es el que me enseñó todo, tanto en lo personal como en el trabajo, porque yo no tengo hermanos, soy hijo único, entonces claro, todo era dedicado a mí en ese sentido y en todo. Y en el trabajo, en el molino, por supuesto, él. Echando la vista atrás a sus primeros años en el oficio, ¿a qué edad empezó a trabajar en el molino y qué responsabilidades tenía? Digamos que oficialmente empecé hace 31 años, cuando tenía casi 20. Responsabilidades, bueno, yo era la persona que limpiaba, que despachaba, pero en poco tiempo ya empecé a hacer el gofio, a echar los sacos de grano arriba en la tolva y en muy poco tiempo, porque ya sabía, como dije antes, porque toda mi infancia, las vacaciones del colegio estaban en el molino, entonces ya yo tenía una idea muy clara de cómo se hacía todo.
Y avanzando ya en su trayectoria profesional, ¿en qué momento se hizo cargo del molino de gofio del Sausal? Mi padre se retiró en torno al 2007, así que pues eso, de ese año en adelante ya yo soy el propietario. Antes rezaba como empleado, pero bueno, desde el 2007 en adelante soy yo el propietario. Desde la experiencia de tantos años dedicados a este trabajo, ¿cuál es la parte que más le gusta de su labor? Hombre, como dije antes, tú estás haciendo un producto y tienes un trato directo con el cliente. Eso quizás sea lo mejor. Tú estás haciendo un producto que consideras que es bueno, que es sano, y cuando encima la clientela te dice que sí, pues eso es una satisfacción muy grande, ¿no? Que tú, tu producto te digan que es bueno y tú lo ves al momento, como quien dice. Gracias. Gracias. Hola Eduardo, somos Ainhoa y Claudia. A nosotros nos gustaría preguntarle acerca de su dedicación y oficio. Pensando en sus primeros intereses, ¿siempre tuvo claro que quería dedicarse al molino o se hubiera dedicado a otro oficio? Bueno, claro no. La verdad que no te voy a mentir, al principio era como una especie, entre comillas, de castigo, porque cuando eras niño, las vacaciones al molino, no tenías muchas ganas, la verdad, porque veías a los otros que se iban, era otro tiempo, no es como ahora, pero bueno, en las vacaciones decías tú, yo porque tengo que ir al molino. Pero después, con el paso del tiempo, eso me fue una enseñanza, porque no solo estaba en el molino, sino mi padre repartía a los comercios y ese trato con la gente me enseñó mucho. Entonces, prácticamente, aunque yo estudié y ya te digo, saqué el título de bachiller, pero ya en el paso de ir a la universidad ya no lo tenía claro. Entonces, desde ese momento ya se te fue metiendo el oficio en la mente y la verdad que a mí me gusta mi trabajo, y aunque al principio me costó, pero lo tuve claro. No tenía, me voy a dedicar a otra cosa, ¿no? Al gofio. Para entender mejor el trabajo que hay detrás de este producto, ¿nos puede explicar el proceso de elaboración del gofio? Sí, bueno, explicarlo es muy sencillo, digamos. En principio se recibe cualquier tipo de cereal, de grano, se procede a una limpieza, por si tenga alguna impureza, aunque hoy ya viene mucho más limpio que años atrás. Después se produce el tostado, que esa es la diferencia de la harina al gofio. Mucha gente que no conoce se piensa que es moler el grano crudo, no, hay que tostar el grano. Se tuesta el grano, se lleva a una zona de enfriamiento, se vuelve a limpiar si queda algún grano quemado, alguna cosa, y de ahí pasa ya al molino, a moler a la tolva, se echa el grano tostado en la tolva, y ahí hay dos piedras, que una fija y la otra encima, que es las que gira, que es donde se produce el gofio, ahí se muele el gofio. Es relativamente sencillo, lo que pasa que entre medio hay que estar allí para explicarlo bien y para que salga todo bien, pero ese es en general el paso para hacer el gofio. Entrando en los aspectos más técnicos del molino, nos gustaría que nos contara qué maquinaria se utiliza. Bueno, hay una limpiadora, porque en su tiempo se limpiaba con la zaranda que tenemos ahí, tanto esas de millo pero como de trigo, que produce unas cribas por movimiento y caen las impurezas al suelo. Después hay una tostadora, que no es una tostadora, no es una maquinaria que se compre. El molino tiene relativamente bastantes años, entonces es una especie de tambor, de cilindro, que es doble tambor, el nuestro es de 3 metros de largo. Entonces el grano ahí dentro va girando, y hay un quemador que calienta ese cilindro. Entonces, no es una tostadora que se compra hoy en las tostadoras, por ejemplo, de café, una tostadora circular de acero, y esto fue hecho, fue hecho por un cerrajero en su tiempo. Y después, las piedras, son 2 piedras circulares, obviamente, puede variar el diámetro, las nuestras son de 1,10, y en su tiempo eran todas de cantera natural, se desgastaban muy pronto, eran de piedra, se desgastaban, lógicamente por el uso, porque eran más blandas. Hoy ya son un conglomerado entre natural y artificial, y eso, son 2 piedras, una fija y la otra arriba, que es la que va girando. Hay unas estrías por donde sale el gofio.
Básicamente es eso, la tostadora y las piedras donde se muele el gofio. Desde el punto de vista del producto final y del consumo, ¿cuántos tipos de gofio elabora y qué le ha llevado a tener una producción tan variada? Nosotros actualmente estamos de un solo grano o las mezclas, hacemos de 20 variedades diferentes. ¿Qué nos ha llevado a eso? Hay molinos respetables para vender, se hace lo que sea, que han optado por gofio con chocolate, gofio con galletas, gofio con canela, respetable. Pero si estamos diciendo, entre comillas, alardeando de que el gofio es natural, que es sano, yo creo que te tienes que llevar el gofio para tu casa y después en tu casa tú haces lo que quieras, le añades lo que quieras. Entonces yo opté, en vez de hacer por esa opción, por hacer más granos diferentes. Pues, no solo el millo y el trigo. Hoy tenemos cebada, centeno, avena, mijo, quinoa, soja, arroz, y casi de cualquier grano se puede, o semilla, se puede hacer gofio. Entonces yo opté por eso, por ampliar la variedad de grano en vez de, y hacerlo sano en vez de meterme en cosas que no considero oportunas. Vale, muchas gracias. Okay. Hola Eduardo, yo me llamo Susana. Y yo soy Nira. Después de escuchar su experiencia y saberes, nos gustaría que nos hablase de los cambios y la evolución que ve en su oficio y en nuestro municipio. Mirando un poco hacia atrás en la evolución de este oficio, cómo eran los molinos en el pasado y cuándo comenzaron a introducirse los mecanismos más modernos que nos nombró antes. Hombre, antes los molinos mayormente se movían por el viento o por el agua. Los que hablamos de la Orotava eran todos por el agua. En la zona sur, que hace más viento, se movían por el viento, igual que en otras islas. Y en su tiempo no se tostaba el grano en los molinos, lo tostaba la gente en las casas. Entonces se llevaba el grano solo a moler al molino, valga la redundancia. ¿Cuándo empezó? Yo puedo hablar de mi experiencia. Cuando nosotros teníamos el molino en la antigua ubicación, era piedra, pero ya eran motores no exactamente eléctricos, sino motores de combustión, como un coche antiguo que había que arrancarlo con el veo y todo eso. Entonces probablemente la maquinaria más moderna empezaría en 1900 y poco a ya introducirse, no eso de agua y de viento, sino ese tipo de motores. Y ya los eléctricos, desde el punto de vista que yo conozco, que es el nuestro, ya donde pasamos en 1983, ya era motor eléctrico. Pero muchos todavía de los que estaban, que por desgracia han cerrado en los últimos años, tenían motores de esos antiguos. Y la piedra sigue siendo igual, que se ha modificado, sí, porque como dijimos, la piedra antes era de cantera natural, se desgastaba muy pronto, y después ya empezó a aparecer la piedra, sobre todo alemana, que eran mucho más duras, aguantaban más, y eso, pero a lo mejor 50, 60 años cuando empezó la modernización. Y ahora, los que van quedando, van a quedar, son ya mucho más modernos, como dijimos, ya no son tostadoras como las de café, ya no son molinos de piedra, son rodillos, y eso sí puede tener a lo mejor 20 años, mucho menos tiempo. En relación con los cambios que ha vivido el producto a lo largo del tiempo, ¿cree que la calidad del gofio ha mejorado con los años o por el contrario considera que antes era mejor? Hombre, no es una verdad absoluta, ¿no? Antes yo considero que era mejor el grano, ¿por qué? Porque los terrenos estaban abonados orgánicamente, no había insecticidas, hoy todo es artificial, entonces los olores que tenía ese gofio era por el terreno. En los terrenos nuestros, las tierras nuestras, se da de todo, son terrenos buenísimos. En las tierras de fuera casi todo tiene que ser de riego, no tiene nada que ver. Entonces, el sabor del grano, el olor, el aroma, antes era mejor. Hoy hay mucho más limpieza, hay mucho más maquinaria para la siembra, para la recogida, para la limpieza. Entonces, en ese sentido, sí está mejor. Pero lo que es el sabor, yo creo que como cualquier producto de antes, digamos carne, verduras, frutas, era mucho mejor antes porque no estaba tratado, no estaba adulterado, no era a base de insecticidas, era natural. Y entonces, yo eso sí lo he notado, que el aroma que tenía, en este caso el gofio, era mucho mejor y el sabor que lo que tiene hoy en día.
En cuanto a los hábitos de consumo actuales, respecto al consumo de este alimento tan apreciado, ¿se sigue consumiendo gofio o va disminuyendo con el tiempo? Va disminuyendo, y bastante. Sobre todo por la gente joven, los niños, que no comen gofio. Bien es verdad que hay que enseñarlo. Si tú ya hoy, ustedes que son muy jóvenes, que ves en la tele, la publicidad, el dulce, aquello, tal, entonces tienen que decirte, no, esto está bien, te lo puedes comer, pero el gofio es sano, es bueno. En su tiempo, hace 100 años lo que estábamos diciendo, un poco menos, había 400 y pico molinos en Canarias. Hoy quedan 32. Evidentemente algo está fallando. Y hay mucha más gente. Hace años en un pueblo todo el mundo era muy poca gente. Hoy hay muchísima más gente y sin embargo hay muy poco molino y se consume poco gofio. Entonces, algo está mal. Y la culpa es un poco de todo. Dicen, no, es que la administración, el gobierno, los padres, los abuelos y nosotros mismos, que tenemos que tener una capacidad para decir, es que eso que me estoy comiendo yo, sí, está muy bonito, muy dulce y tal, pero no, el gofio es sano. No, es que no me gusta el gofio. Oye, no me gusta el gofio, pero ¿cómo no te gusta el gofio? ¿Pero no te lo comes con la leche? No, con la leche no, pero te lo comes con el potaje, o te lo comes amasado, o te lo comes... Ya hoy en día hay helado, hay mousse, o sea, hay multitud de formas de comer el gofio, entonces, y es un producto sano. Entonces, ha disminuido bastante el consumo de gofio, por desgracia. Y ya para cerrar con una reflexión más amplia, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para mantener el valor de nuestras tradiciones culinarias? Pues parte de lo que te estaba diciendo. Dice, es que hay que comer gofio, no, porque es de aquí. No, es que es sano, es un alimento natural, es sano. Eso es lo principal, porque si otro producto fuera bueno, no, es que me estoy comiendo, yo me como un dulce también, pero no puede ser todos los días. Digo, pero es que eso es azúcar, porque yo estoy un poquito gordo, pero es de comer cantidad, no de comer basura, entre comillas. Entonces, principalmente es que es un producto sano, tienes una multitud de formas de comértelo. Hablando del gofio, podemos hablar de la fruta, de la verdura, pues no puedes amasar gofio con la fruta, por ejemplo, puedes amasar gofio con la fruta, y es de lo más sano que hay. Entonces, ¿qué podemos hacer eso? Inculcar, todos tenemos que... Lo nuestro es lo mejor, pero no porque digan, es que lo de fuera. No. Es que es lo más sano. Lo de fuera viene todo tratado, viene adulterado. Y estamos comiendo cosas que no... Estamos viendo la prueba. ¿Dónde está datos del Estado? La obesidad más grande en Canarias. ¿Por qué? Pues comemos cosas que no son sanas. Y yo en este caso defiendo lo mío, el que es el gofio, evidentemente, pero hay que comer otras cosas sanas. Si, pues, yo como carne, como pescado, como verdura. El gofio, claro, el gofio me lo como, entonces hay que potenciar lo nuestro y ayudar a lo nuestro. Que no, es que es más caro. ¿Qué quieres? ¿Vas a comparar el que siembra una huerta para coger 50 kilos cuando viene de fuera, barcos y barcos de... No, pero si todos colaboramos con lo de aquí y si todos consumimos lo de aquí, el precio también irá disminuyendo, porque hace años había mucho más cultivado aquí y no había tanta diferencia en el precio. Y después eso, lo principal es que es un alimento sano, entonces tenemos que basarnos en eso, comer de una manera buena y no comer cosas adulteradas y que están modificadas, y ya hoy genéticamente que no vamos a entrar en eso. Gracias. Hola Eduardo, somos Daniela y Editor. Para finalizar, queremos llevarnos algunos valores, aprendizajes y consejos que nos puedas dar. Para terminar con una reflexión final, desde tu experiencia personal, ¿qué crees que podemos hacer como ciudadanos para valorar, cuidar y mantener vivas nuestras tradiciones culinarias y la memoria de la tierra que nos han dejado nuestros antepasados? Pues es casi repetir lo que estábamos hablando anteriormente. Es que en este caso hablamos del gofio, pero es todo. Entonces, el sector primario, que es eso, la ganadería, la agricultura, la pesca, ¿qué podemos hacer eso? Consumir lo nuestro, apoyar a lo nuestro. Cuando vamos a comprar, intentar comprar las cosas aquí, que es un poquito más caro. Bueno, pero estamos mirando la calidad, ¿no? Que hay veces que tienes que valorar eso. Que si tú dices, bueno, aquello es súper barato, pero ¿por qué es barato? No porque sea mejor, sino porque hay más cantidad. Entonces, ¿qué podemos hacer eso? Siempre apoyar lo nuestro, sin cerrar a lo de fuera, evidentemente. Tenemos que convivir todos con la gente y con los productos, porque hay cosas que aquí no se dan,
por circunstancias, por el clima, por lo que sea. Pero siempre apoyarlo de aquí. Y la prueba es eso, hablando del gofio. No puede ser que con la cantidad de gente que hay hoy no tengamos, los molinos estén cerrando. Entonces, tenemos que apoyar lo nuestro, tenemos que consumir lo nuestro. Nosotros, mi padre tiene 80, va a cumplir 85 años, mi madre 82, y él sigue cultivando el consumo nuestro. No dice, voy a dedicarme a vender, ya no puede, obviamente, por edad, pero él siembra su surco de papa, él siembra su surco de millo, y verdura, calabaza, lo que fuera. Y entonces, si todos, evidentemente no tenemos toda la posibilidad, el que vive a lo mejor en un piso, no, pero los de los pueblos, que es donde estamos nosotros en este caso, podemos hacerlo. Y no hace falta eso, grandes extensiones, el consumo de uno. Y si no, pues ir y apoyar a lo nuestro y comprar en lo posible los productos canarios. Y ya para cerrar, si pudieras dejar unas palabras a los jóvenes de hoy, ¿qué nos dirías sobre el valor del trabajo y las tradiciones? Hombre, el trabajo hoy en día se está llevando a un momento que se está evitando la mayoría el trabajo físico. Hay una cultura de, bueno, hay que estudiar, hay que trabajar, pero no todo es el ordenador, es la mesa, porque tú tienes que comer, tú tienes que... alguien se tiene que dedicar a limpiar, alguien se tiene que dedicar a hacer el traje, o sea, no todo puede ser estar sentado, alguien tiene que trabajar. Entonces la cultura, claro, evidentemente hay que luchar con el gobierno, con los que pagan los sueldos, que no sean sueldos bajos, que tal. Pero hay que incentivar, es un poco de todo, hay que incentivar también el trabajo del terreno y eso. Y hoy, afortunadamente, no es como antes, que tenías que ir con la asada, hay mucha maquinaria, hay muchas cosas, pero hay que trabajar el terreno, hay que trabajar el terreno, hay que... los animales, no, es que yo no... tú no te comes leche, no te comes el queso, no te comes... Pues tiene que haber animales, no, después, mientras sea, lo tenga el otro, no. Hay que buscar los sitios determinados, adecuados. Oye, pues no puede ser en medio de las casas ya hoy en día, pero es que estamos viendo que están, todo el mundo está protestando por que si hay un animal cerca, que si el olor, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y después el fin de semana, yo me voy para la playa, yo me voy a tal. Pero ¿y después cómo vive? ¿Cómo come? Entonces tiene que ser, como casi todo, en el término medio está la virtud. No puede ser todo el día echado ni todo el día trabajando, tampoco. Yo estaba haciendo gofio y vine aquí y ahora vuelvo a hacer gofio. Pero después yo me paro por la tarde, yo a las 7, bueno, no sé, a las 6, las 7, a las 8 yo termino. Y el fin de semana en este trabajo tienes libre. Y a lo mejor tengo mi huertita y planto, pero entonces tiene que haber trabajo, tiene que haber descanso, tiene que haber ocio. Pero no puede ser solo que todo de fuera, que trabaje el otro. No. Tenemos que poner un poco de todo. Y tiene que ser un término medio. Tiene que haber una cultura del trabajo, del esfuerzo, que veas que esto no es... el gofio ya, no. Tienes que ver que hay que sembrarlo, hay que tratarlo, hay que y después te lo comes. Pero no nos cae del aire. Entonces, hay que trabajar en su justa medida, pero y descanso. Término medio, de todo un poco. Gracias, Eduardo, por compartir con nosotros su historia y ayudarnos a entender la importancia de cuidar nuestras tradiciones y contribuir al mantenimiento de una labor tan representativa e importante de nuestro municipio. Con este episodio seguimos sumando voces en la Biblioteca Oral de la Memoria Rural de Acentejo, un espacio donde escuchamos, aprendemos y recordamos. Nos despedimos por hoy, pero pronto volveremos con nuevas historias que siguen latiendo en nuestra tierra. Hasta pronto. Gracias.